Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella, versículo 11, para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y quería prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Hay 3 asuntos que nos preocupan constantemente. El primero tiene que ver con la guía de Dios. Leyendo estos versículos vemos claramente que es Dios, es el Espíritu de Dios, el que guía a Elías. Fue el Espíritu que guía a Elías a la viuda de Sarepta. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmo 37, versículo 23. Ese es el primer asunto, la guía de Dios. El segundo asunto tiene que ver con la disciplina de Dios. ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen las pruebas al cristiano? En Deuteronomio capítulo 8 y en Hebreos capítulo 12 podemos ver la respuesta a esta pregunta. El tercer asunto que nos preocupa a los cristianos es la provisión de Dios. Génesis capítulo 22, verso 14. El Señor proveerá. Esto lo dijo Abraham a su hijo Isaac. Esta reflexión sobre la viuda de Sarepta nos va a dar la respuesta a estos 3 asuntos: guía de Dios, disciplina de Dios y provisión de Dios. Después de que Elías había estado en el arroyo de Kerit durante 1 año, ese arroyo se seca. ¿Significaba eso que Dios había fallado? No. Significaba que Dios estaba a punto de guiar a Elías. ¿A dónde? A donde la viuda de Sarepta, donde había mandado a esta viuda que lo sustentara. Este pasaje 17, este capítulo, presenta al profeta Elías y un encuentro con una viuda. El capítulo señala que el Señor estaba reteniendo la lluvia a Israel. La sequía fue en juicio por la idolatría de la nación. Sabemos quién estaba dirigiendo la nación en esa época: Acab y Jezabel. ¿El Señor qué hace ante tanto desenfreno en la nación? Sequía, juicio. En el versículo 8, el Señor le ordena a Elías que fuera a Sarepta, un pueblo que está fuera de Israel. Allí se encontraba una viuda. Esa viuda iba a dar de comer a Elías. Elías obedece y encuentra a una mujer recogiendo leña. Él le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La viuda, no sabemos su nombre, estaba necesitada. Ella responde: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Eso es lo que tengo en la tinaja. Tengo también un poco de aceite en una vasija, y ahora estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer esperaba que la comida que estaba a punto de preparar fuera la última para su familia. No tenía otra perspectiva que morir de hambre. La respuesta que da Elías a la viuda de Sarepta seguramente fue una prueba de fe. Él le dijo que ella iba a preparar algo de comida para él. Con pocos recursos, con poca harina, con poco aceite. Elías le dice: prepáralo. Usa los últimos ingredientes.
Pero ¿qué hace Elías? Añade una promesa. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto lo puedes leer en el capítulo 17, verso 14. La fe de la viuda fue evidente en su obediencia. ¿Por qué? Porque esta mujer no creía en Dios. Y tú a lo mejor preguntarás, ¿cómo que no creía en Dios? Claro. ¿Cómo responde esta mujer a Elías? Vive Jehová tu Dios. Tu Dios. Es decir, que posiblemente esta mujer a lo mejor servía a otros dioses. O era incrédula, no creía en ningún dios. La fe de la viuda fue evidente en su obediencia. Y Dios fue fiel a su promesa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Todo conforme a la palabra de Jehová que había dicho por parte de Elías. El suministro de alimentos de la viuda se extendió sobrenaturalmente. Yo puedo ver en estos versículos que Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios estaba pendiente de la viuda de Sarepta. No sabemos cuánto tiempo había estado viuda, pero se nos dice que la viuda de Sarepta tenía un hijo. Probablemente había estado bien abastecida, pero ahora estaba sufriendo a causa de la sequía. La viuda de Sarepta había llegado al final de sus recursos. Los versículos que acabamos de leer, el 10 y el 12, nos dicen que estaba a punto de tomar su última comida con su hijo. ¿Has llegado al final de tus recursos? ¿Se ha ido todo tu dinero, salud, amigos, paciencia, entre otras cosas? Esta historia nos consuela. Esta historia debe consolarnos. Dios siempre está pendiente de nosotros. En medio de la necesidad, en medio de la aflicción de la viuda de Sarepta, Dios estaba pendiente de ella. Yo me he atrevido a decir que esta mujer no era creyente, más que nada por ese versículo. A lo mejor sí que lo era. El Señor permite su angustia. El versículo 12 indica esto. Él sabía todo acerca de la aflicción de la viuda de Sarepta. Lo asegura esto el versículo 9. Pero Dios está obrando su propósito tanto para ella como para Elías. Estaba haciendo real ese capítulo 8, verso 28 de Romanos. A los que creen en Él, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Esto fue cierto para ella. Si estás experimentando problemas, no significa que el Señor se haya olvidado de ti. Esta mujer había perdido la esperanza, y el versículo 12 nos dice que ella pensó que estaba preparando su última comida antes de que ella y su hijo murieran. ¿Te has hecho la pregunta por qué esta mujer perdió la esperanza? A lo mejor perdió la esperanza porque era viuda. Perdió a su esposo. No solo perdió a su esposo, sino que los recursos se estaban terminando. Esta mujer perdió la esperanza. Sus ojos estaban sobre la tinaja de harina, la vasija de aceite, en vez de que estuvieran en el Señor. Si fijamos nuestra fe en cualquier cosa aquí abajo, en la tierra, ciertamente perderemos la esperanza. Nuestra fe va a flaquear. Pero si ponemos nuestra mirada, nuestra fe en Dios, Él nunca falla. Aquí vemos la fe del profeta Elías y la fe de la viuda de Sarepta. Cualquier hombre de fe más pequeña seguramente hubiera fracasado cuando el arroyo se secó. Pero Elías no. Su fe fue evidente. Elías tuvo fe para creer en la palabra de Dios. Elías vivió de la palabra del Señor. Elías sufrió también por momentos duros de prueba. De hecho, se escondió en una cueva. Deseaba morirse, después de haber visto un milagro del Señor increíble con esos profetas de Baal. Se entera que Jezabel quiere su cabeza, le quiere matar y huye al desierto. Elías deseaba morirse, después de haber visto la mano de Dios, después de haber visto la protección de Dios en su vida.
Los grandes hombres de Dios dudan. Los grandes hombres de Dios también tienen sus momentos de prueba. Tu pastor, tu líder, tiene también sus momentos de prueba, sus momentos de aflicción. Tu esposa, esposo, si eres viudo, si eres viuda, seguramente tú tienes esos momentos de prueba. ¿Has perdido la esperanza? Pon tus ojos en Jesús. Cuando nuestras acciones son reguladas por la palabra de Dios y nuestra vida es vivida en el centro de su voluntad, no tenemos que temer. La fe de Elías era fuerte, al igual que la de Abraham. Elías tuvo fe para hacer una petición inusual. Sin embargo, recuerda que tenía en mente lo que Dios le había dicho. Lo hemos leído en el versículo 13. Y qué extraño, ¿verdad?, que le dijera a esta viuda afligida por la pobreza, hazme a mí primero. Suena como egoísta, ¿verdad? Pocos recursos y Elías llega, sin conocerla, guiada por el Espíritu, y le dice, hazme de ese pan, hazme algo para comer, dame de beber. Cuando también había necesidad en el hijo de esta viuda. Qué extraño, ¿verdad?, que le dijera a esta viuda afligida, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después haces para ti y para tu hijo. Analizaba estas palabras de Elías. Esto significa que él estaba de pie ante ella como representante de Dios y que le estaba diciendo que pusiera a Dios primero. Eso es lo que yo puedo entender con este versículo. Elías tenía tanta fe que sabía que iba a proveer a esa viuda y a su hijo, a esa casa, de todo lo necesario. El principio de poner a Dios primero en nuestras vidas se destaca claramente en Mateo capítulo 6, verso 31. Sobre todo en esa parte que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando estamos preparados para darle a Dios el primer lugar, podemos estar seguros de que nuestra provisión está garantizada. Elías tuvo fe para declarar la fidelidad de Dios. Y el versículo 14 nos dice esto. Las apariencias estaban en su contra, pero Elías tenía la palabra del Señor sobre la cual descansar. La fe es simplemente tomar la palabra de Dios. Por lo tanto, pudo decirle a la viuda que Dios había dicho que él iba a proveer. Le aseguró la promesa de la provisión de Dios a esta mujer. Fíjate en las palabras de Elías para ella. No tengas temor. El Señor nos dice eso una y otra vez. No temas, yo estoy contigo. Y no te lo dice una vez, te lo dice los 365 días del año. De hecho, la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. No es casualidad. Cada día, los 365 días del año, el Señor te dice no temas, yo estoy contigo. No tengas temor. Eso es lo que le estaba diciendo Elías a esta mujer. La viuda de Sarepta también tuvo fe en las palabras del profeta Elías y por eso obedece. Ella cree en la promesa de Dios. Sabía que si le daba primero al profeta también sería bendecida. Y Elías le declara la promesa de Dios a la viuda y ella se aferra a ella y actúa por fe. Esto nos está enseñando que debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Pero para hacerlo debemos tener la fe que tuvo esta mujer, creer y actuar. Continuando con la historia, versículo 15 y 16, vemos que a medida que la viuda de Sarepta obedecía al Señor, se le dio la provisión. ¿Tienes tú una necesidad económica, de recursos, de alimentos? Ten fe en Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Las provisiones de Dios nunca fallan. Si tienes fe, la provisión de Dios llega a tu vida, a tu familia. Y con respecto a esta provisión de Dios para Elías y la viuda de Sarepta, hay que recordar que todo lo que el Señor dijo e hizo por Elías y la viuda de Sarepta se cumplió. Lo mismo Dios puede hacer por ti. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas.
Dios nos va a proveer siempre. Y cuando andemos por fe y no por vista, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 19. Pero la historia no acaba aquí, porque después muere el hijo de esta mujer. Y esta mujer empieza a dudar. Elías se quedó allí por un tiempo. Vivió en un aposento alto de la casa de esta mujer. El hijo de la mujer muere más tarde de una enfermedad. Y en su ira y dolor, la viuda culpó a Elías por su muerte. Asumió que Dios la estaba juzgando por su pecado. ¿Lo puedes leer? Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17 y 18. Elías clamó a Dios: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 21. Y el niño fue restaurado a la vida. Cuando la mujer vio esto, dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Versículo 24. ¿Cuántas veces hemos dudado después de ver la provisión de Dios para nuestras vidas? Hemos visto las maravillas de Dios, y cuando nos encontramos de nuevo en una situación difícil, de pronto volvemos a dudar. Sin embargo, aún en momentos de duda, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios siempre es fiel. Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios permanece fiel a sus promesas. Y al igual que como hizo con la viuda de Sarepta, Dios mira nuestra aflicción. Y Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta mujer duda. Ve la bendición de Dios, ve que las tinajas aumentan, ve que el aceite continúa, la harina también. Hay recursos, hay alimentos, todo es bendición, pero de repente muere el hijo y duda. Pero cuando ve el poder de Dios, reconoce que Elías es varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. La palabra de Jehová es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios nunca miente. Dios permanece fiel a sus promesas. Y te lo vuelvo a repetir, al igual que como hizo con la viuda de Sarepta, Él mira nuestra aflicción. Y Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. No lo olvides. Él es tu provisión. Él cuida de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.